Buenas tardes, les agradezco al doctor Martiré, a todos ustedes, la posibilidad de volver a esta casa. No es un agradecimiento formal, este es un espacio de reflexión y pensar, si bien es una actividad infrecuente, siempre es indispensable. Mucho más en circunstancias no solo como las que atraviesa actualmente la Argentina, sino como las que atraviesa el mundo en el que vivimos. Hoy el interrogante acerca del porvenir de Occidente está en el centro de los planteos que nos podemos formular en la medida en que tratemos de discernir qué significa la construcción de un porvenir. De modo que mi gratitud está unida a esta posibilidad de compartir con ustedes un momento de reflexión. Yo he titulado esta exposición La encrucijada argentina. Y quisiera justificar en alguna medida el título de la exposición. ¿Acaso Sófocles fue uno de los primeros que nos entregó la posibilidad de entender lo que es una encrucijada? Recordarán ustedes que en Edipo Rey hay un momento en el cual Edipo, que viene huyendo de la ciudad de Corinto donde presumía él haber nacido y donde, según el oráculo, habría de permanecer allí, habría de eliminar a sus padres, huye de allí en dirección a una ciudad donde él presumía que podría ser libre de esa maldición que es Tebas, ignorando que él provenía de Tebas, porque su origen era efectivamente tebano. Hay un momento en el que en su camino hacia Tebas se detiene en una encrucijada. Debe decidir por dónde tomar. Y allí en esa encrucijada se presenta a su padre, que ignora que lo es, ante ese hijo que ignora que ese es su padre. Layo quiere pasar. Él es el rey de Tebas. Y le solicita a ese joven que está en el centro de la encrucijada que se aparte. Los guardias de Layo respaldan esa actitud y fuerzan de alguna manera el alejamiento de Edipo. Pero Edipo también es noble y de todas maneras tan noble como ese extraño que está frente a él y se niega a apartarse. Se enfrentan y Edipo mata a su padre, ignorando que lo es. No voy a plantearles ahora el desarrollo de la tragedia, si bien es fascinante, pero todos la conocen. Lo cierto es que lo que tiene lugar en la encrucijada es precisamente un momento en el cual el desconocimiento del desarrollo de los hechos, la dificultad para discernir con claridad qué hacer, está unida a la necesidad de determinarlo. Porque es imprescindible tomar una decisión y es al mismo tiempo evidente la dificultad para concretar esa decisión. Si bien entonces la encrucijada es un lugar donde dos caminos se cruzan, es también un concepto que remite a la idea de una acechanza, de una indeterminación, de una situación difícil en la que no se sabe qué conducta seguir. La encrucijada argentina. Creo yo que nuestro país está hoy enfrentado a una profunda incertidumbre con respecto a la manera de desplegar las conductas que puedan implicar una salida de la encrucijada. La Argentina puede tomar un camino que le permita recuperar el desarrollo que abandonó hace décadas, o puede profundizar su decadencia. La Argentina es posiblemente el único país de América Latina que se encuentra en esa situación, es decir,
la de un país decadente. No hay otro país latinoamericano que se encuentre en decadencia, porque la decadencia es un proceso de involución desde una altura alcanzada hacia una regresión progresiva, acentuada, como no ha vivido ningún otro país de nuestra América, puesto que los restantes han pasado de la involución a una evolución relativa, aquellos que han pasado. Y los que no han pasado no provienen de un desarrollo espléndido para quedar estancados, sino que están afectados por la inmovilidad. De modo que tenemos naciones que han pasado de la involución en la que se encontraban a una evolución relativa. Los ejemplos están de más y son conocidos por todos. Al caso de nuestro país, que proviene de una vanguardia histórica excepcional en términos de desarrollo relativo, a una involución creciente, es decir, característica de una nación que ha perdido el rumbo. La pérdida del rumbo no es nunca una consecuencia de índole más radical que la cultural. Por cultura yo no entiendo la aptitud para celebrar la música, ni la idoneidad en el campo de la literatura, ni el conocimiento que pueda tenerse de la pintura. La cultura, en su expresión más elevada, es el don del discernimiento que tiene una nación para comprender cuáles son los desafíos que le formula el presente a fin de que el porvenir no se le vuelva inviable. Esto vale también en el orden personal. Nosotros somos hombres y mujeres de comienzos del siglo XXI, pero esto no es el resultado de una aptitud personal. Vamos a decir que hemos nacido en el siglo XX en virtud de una noche afortunada de la que no somos responsables. La pertenencia a una época no está dada por la inscripción cronológica en un tiempo. Está dada por la capacidad de conciliar en el discernimiento de la época en la cual vivimos la interdependencia entre vida privada y vida pública. Cuando la vida pública se aparta de la privada para tratar de construir sus contenidos y lo hace a expensas de la libertad que debe caracterizar la vida privada, estamos en el umbral de un régimen totalitario. Pero cuando la vida privada intenta construirse de espaldas a las responsabilidades públicas, cuando no se produce una capacidad de discernir en lo privado la presencia de los valores de lo público, entonces allí estamos ante el resquebrajamiento de la trama social que debe caracterizar la construcción de una comunidad. No es fácil ser hombres y mujeres de nuestro tiempo. El don de la contemporaneidad es posiblemente la expresión más alta de una educación lograda. La verdadera formación que debe brindar la educación debe apuntar a dotar a la ciudadanía de recursos para que pueda discernir en su propia vida hasta qué punto se es o no se es contemporáneo. Insisto, no es la pertenencia cronológica a una época la que nos va a dotar de contemporaneidad. Es la forma en que podamos discernir los valores y los indicios problemáticos de un tiempo, hilvanando nuestra vida privada con el discernimiento de esos valores, el que posiblemente haga de nosotros hombres y mujeres de nuestro tiempo. Voy a darles un ejemplo estético de lo que quiero decir y algunos ejemplos históricos. El ejemplo estético proviene de la obra de Pablo Picasso. En su diario dice Picasso: yo no pinto sillas porque ya hay. ¿Qué quiere decir esto?
que Pablo Picasso concibe la pintura como una tentativa de introducir en el marco de una obra formas no previsibles y no constituidas todavía, trata de dar un paso más allá de lo ya discernido, proponiendo configuraciones nuevas. Creo que la misión del arte en general consiste en proponernos formas nuevas, impidiendo que nos congelemos en una percepción burocratizada de lo ya constituido. Esto no es una rebelión contra la tradición. Esto es una comprensión muy honda y respetuosa de la tradición, porque la tradición está constituida por valores que permanentemente nos proponen como tarea fundamental aprender a innovar preservando el patrimonio de las innovaciones que nos precedieron. ¿Qué es la tradición sino el repertorio de innovaciones que forman el capital espiritual y cultural de una comunidad? Este es el ejemplo estético que quería darles. También quería darles algunos ejemplos históricos de lo que significa el don de la contemporaneidad, la capacidad de discernir hacia dónde debe orientarse una vida personal y una vida comunitaria. Todos ustedes saben que después de una relación inicialmente tensa, el general Belgrano y Martín Güemes entablaron un vínculo profundamente fraternal. Se llamaban uno al otro hermano, mi querido general y hermano, así se escribían ellos. Cierta vez le escribe el general Güemes al general Belgrano hacia el año 1814. Mi querido general y hermano, debo decirle con satisfacción que con la paisanada hemos echado a los godos de Salta, pero no consigo que los paisanos me vayan a pelear al Tucumán porque dicen que Salta ya es libre. Respuesta del general Belgrano. Mi querido general y hermano, me convence a la paisanada de que Salta queda en Tucumán. Es imprescindible hacerse cargo de lo leído. Es imprescindible advertir que este hombre, llamado Manuel Belgrano, estaba advirtiendo algo inusual, es decir, innovador. Se estaba dando cuenta, y no se daba cuenta de esto la paisanada de Salta, ni siquiera el propio Güemes, de que la independencia de eso que habría de llamarse la Argentina pasaba por la conciencia de la interdependencia entre sus partes y no por la autonomía feudal de alguna de ellas en detrimento de otras. Belgrano tiene en la cabeza una idea inusual. Belgrano tiene en su corazón un proyecto innovador. Fundar en la interdependencia de las partes y en la sanación de lo que está afectado por la fragmentación, la idea de nación. Es uno de 7 u 8 hombres que piensan esto en ese tiempo. No lo afecta el aislamiento ni lo afecta la soledad. Está tomado por la pasión y la convicción de un proyecto en el que la equidad entre las partes es requisito fundamental para la construcción de una comunidad. Es un hombre contemporáneo. Es un hombre que entendió el desafío de su tiempo. Es un hombre que salió de la encrucijada que le planteaban a estas tierras los inicios del siglo XIX con un ideal. Era un hombre que provenía del porvenir, no del pasado. ¿Por qué provenía del porvenir? Porque los hombres creadores provienen del porvenir, no provienen del pasado. El porvenir es el repertorio de ideales que se nos hace imprescindible intentar concretar en el presente.
ese repertorio de ideales no son aún hechos concretos, son imperativos categóricos de la espiritualidad que necesitamos, en tanto nos alientan a proceder, verterlos en la realidad del presente y concretarlos como realidades. Cuando se proviene del pasado se repite, porque el pasado es el conjunto de conocimientos ya sabidos que piden innovación, no repetición. Si queremos respetar el pasado, debemos hacernos cargo del deber de innovar en nuestro presente. Esta es la responsabilidad verdaderamente asumida de lo que la tradición impone. Y Belgrano fue un hombre innovador por eso, como lo fue San Martín también. ¿Recuerdan ustedes qué poca simpatía le tenía la Junta de Gobierno a San Martín cuando se empeñaba en crear el Ejército de los Andes? Vaya a saber en qué andaba ese correntino raro, medio español. Y el único que más o menos lo apoyaba y lo consideraba un hombre de bien y capaz era Pueyrredón. Entonces Pueyrredón le enviaba recursos, lo que podía, además de lo que los mendocinos le daban, para su ejército de los Andes. Pero un día le escribe una carta diciéndole: mire, general, yo le mando todo lo que puedo, pero no me pida más, porque lo que usted quiere hacer es imposible. Lo que usted quiere hacer es imposible. Respuesta del general San Martín: estimado general, gracias por lo enviado. Usted tiene razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Yo digo, ¿qué hacemos con estas iluminaciones extraordinarias? Las vamos a convertir en frases célebres de nuestro pasado, en una fuente de aprendizaje en relación a nuestro porvenir. Un hombre no emprende una gran tarea porque sea sencillo realizarla, sino porque es imprescindible intentar realizarla. De manera que el optimismo, al igual que el pesimismo, son categorías insuficientes para salir de la encrucijada. El optimista, al igual que el pesimista, está seguro de lo que va a suceder. Uno cree que todo va a andar mal y el otro está persuadido de que las cosas van a andar bien. Los dos ya saben. Los dos tienen un diagnóstico sobre lo que va a ocurrir que es terminal. Mucho mejor que el optimismo es ser un hombre esperanzado, porque el hombre esperanzado advierte matices en la realidad que desmienten su carácter uniforme y permiten introducir en la concepción de los hechos perspectivas inéditas que desmienten, como digo, el valor absoluto de una única lectura de la realidad. El hombre esperanzado no cierra su percepción de lo real en un diagnóstico único. Advierte que hay aspectos que indicarían que es posible otra cosa que aquello que parece evidente. No cree que las cosas van a cambiar, advierte que están cambiando, porque tiene sentido del matiz. Allí radica la esperanza, en el sentido del matiz. De manera que el hombre esperanzado es reacio a los diagnósticos terminales y, por supuesto, enemigo del autoritarismo, en el sentido de que advierte que la palabra autoritaria excluye cualquier percepción alternativa de los hechos. No le niega la palabra al que no piensa como él, se niega a entender que la palabra solo puede tenerla el que no piensa como él. Se trata de un problema cultural, mucho más allá de las coyunturas, mucho más allá de las circunstancias puntuales que puedan discutirse. Lo que está en juego en la encrucijada argentina es un concepto de la cultura, es decir, de la idea de nación, donde no hay factores excluyentes. Nada haremos sin una perfecta, o por lo menos perfectible, organización económica. Nada haremos sin una perfecta o perfectible concepción judicial.
pero ninguna de estas instancias aisladas es suficiente para dar vida a lo que yo llamaría el espíritu cívico imprescindible. Hoy padecemos una profunda anemia en el orden del espíritu cívico. Y la padecemos, diría yo, porque estamos en una etapa en que la actualidad del pasado prepondera por sobre la comprensión del pasado como materia fundamental de transformación. Ortega y Gasset decía en los años 25, 26, que las naciones que no digieren su pasado terminan devoradas por él. Las naciones que no digieren su pasado terminan devoradas por él. En esos años Ortega advertía que en Europa se producía un auge extraordinario del fascismo, también del comunismo y del nacionalsocialismo. Se empeñaba en dirigir su palabra hacia quienes no advertían que en un sentido medular esas concepciones fuertemente imperiales ya habían tenido lugar en Europa. Que en Europa ya había tenido lugar el pensamiento autoritario, monopólico, autorreferencial y autosuficiente, que el pasado de Europa había sido el escenario del despliegue de esa autosuficiencia y que era preciso no volver a ellas, no repetir. Y caracterizaba el liberalismo como la condición de posibilidad de revisión abierta, franca, del pasado para no caer en la monotonía de la repetición. No fue escuchado. La pasión por lo inequívoco puede mucho en nuestra especie. Hay algo en nosotros que yo diría que es una fuerte propensión calcárea. Ustedes dirían que una piedra, si uno la parte por dentro, es igual que por fuera. Lo fascinante de lo calcáreo es la inequivocidad que tiene. Lo inequívoco es lo que nos salva de la responsabilidad interpretativa, de la responsabilidad de tomar la realidad como materia de exploración, de indagación, de debate, de confrontación. Hay en el hombre también una fuerte voluntad de prescindencia. Y podemos decir que una cultura es sana no cuando niega la existencia de esa voluntad de prescindencia, de esa claudicación de la responsabilidad crítica, sino cuando la combate. Cuando reconoce su existencia y desde una actitud crítica, desde la libertad de un espíritu analítico, combate esa proclividad a lo inmóvil, a lo repetitivo. En buena medida la Argentina de hoy ha optado por la inmovilidad, ha optado por el pasado entendido como repetición y ha profundizado la vigencia de lo repetitivo. Porque al optar por las consignas maniqueas, nuestra vida política ha claudicado del pensamiento. Y no hay que desconocer el alivio que eso produce en mucha gente, porque dejar de pensar alivia. Alivia, siempre aparece alguien que dice, síganme. O alguien que dice aún más radicalmente, Deutschland über alles. Y uno siente alivio, porque entonces uno hipoteca su libertad analítica, crítica y constructiva para cederle la palabra al único. El caudillismo en nuestro país es un síntoma de la dificultad para transitar del pasado al porvenir, pero es materia de fascinación, porque nuestra cultura, mal trabajada por el espíritu de libertad, termina por ceder a lo ya sucedido el derecho de volver a ocurrir.
Y hay en esto responsabilidades colectivas generales. Es muy fácil decir que la salida de los regímenes autoritarios en el país, de los golpes de Estado militares, nos depositó en el terreno de la democratización creciente. No es cierto. Celebremos la ausencia de golpes de Estado, pero hay muchas formas de ejercer el autoritarismo que nos llevan uniforme y que representan profundamente una voluntad de delegar la responsabilidad interpretativa de lo real por falta precisamente de educación. No es cierto tampoco, me parece a mí, que la Argentina esté más cerca del siglo XXI que del siglo XIX. Hay infinidad de aspectos que prueban hasta qué punto somos deudores de la resolución de problemas fundamentales en el país que arrastramos desde antiguo y que sin embargo permiten construir formas de organización social donde la delegación de la responsabilidad interpretativa hacen con que la salida de la encrucijada se dé por el lado del desconocimiento de los grandes desafíos que nos hace el porvenir. El nuestro es un país donde el federalismo incumplido sigue vigente. El intervencionismo estatal es enorme. El poder ejecutivo homologa el Estado a su propia gestión. El poder concibe la ley como un instrumento de su desarrollo y no a la ley como la que debe acotar el poder. ¿Problemas nuevos? No, problemas viejos, seniles, crónicos, de una Argentina que no encuentra aún los recursos que le permitan capitalizar sus fracasos, porque podemos decir que hay desarrollo donde hay capitalización del fracaso. No se trata de quedar exceptuados del fracaso, ¿quién puede garantizarlo? Se trata de capitalizar el fracaso, de hacer de nuestras desventuras la materia de una formación. Creo que esto es un síntoma importante de la posibilidad de salir de la encrucijada en relación al porvenir. La crisis de los partidos políticos que atraviesa la Argentina puede estar vinculada a muchos elementos, pero hay uno que quisiera subrayar hoy aquí. Hay un cuadro que representa al general Belgrano tomándole juramento a su tropa junto a las costas del río Paraná, y entre los que celebran la jura de la bandera hay un señor sobre el lado izquierdo, del lado izquierdo más bien en la primera fila, que es muy interesante contemplarlo con detenimiento. Se trata de un hombre que en ese año, ya en el siglo XIX, está vestido a la usanza del siglo XVIII. Tiene calzones hasta debajo de las rodillas, medias blancas, un sombrero de 3 picos y un saco, un culotte, ¿no? Un saco con 2 puntas. El hombre está ahí celebrando la independencia, pero está vestido a la manera del siglo XVIII todavía. ¿Qué es lo que me resultó atractivo en la figura de ese señor? Modernizarse, en buena medida, es también actualizarse en el propio aspecto. Es decir, poder advertir qué es lo que la época exige que uno se ponga. Pero no siempre es posible en todos los órdenes tener el mismo nivel de actualización. Por suerte el señor estaba celebrando la jura de la bandera y no era un hombre vestido a la usanza del siglo XIX que se oponía a ella. Pero precisamente la capacidad de advertir qué es lo que el tiempo pide solo puede provenir de la comprensión del estancamiento, como decía antes, en que se encuentra la percepción de la realidad. Rosas tuvo la percepción de su pérdida de actualidad en Inglaterra cuando lo entrevista Alberdi. Alberdi lo entrevista a Rosas y le dice, dígame, ¿y usted no tiene interés en volver a la Argentina? Y dice, no, lo mío ya está, ya pasó, ahora ustedes necesitan otra cosa. Muchas cosas podemos criticarles a Rosas, pero tenía una habilidad política notable. Advirtió que había quedado atrás su propuesta y que era necesario otra cosa.
Pues bien, ¿cuál es esa otra cosa? Si se trata de salir de la encrucijada, se trata de salir de las deudas pendientes con lo que el pasado tiene de repetitivo y anacrónico. Para eso es preciso hacer un balance adecuado de la vigencia de los contenidos del pasado en nuestra actualidad. Devolverle a los elementos de la política su posibilidad transitiva de debate y de discusión pide en primer término entender que en una democracia republicana nadie tiene toda la razón. Que si existen tres poderes, no solo es para que cada uno de ellos se desempeñe con autonomía, sino para que se desempeñen con interdependencia. En la interdependencia hay un elemento filosófico muy interesante que le otorga a la democracia republicana un valor excepcional. Yo diría que la democracia republicana se basa en una concepción filosófica que es la idea de que sin límite no hay identidad. Para ser uno es preciso que otro sea reconocido. ¿Qué hace la ley desde su mensaje bíblico inicial? Acotar la suficiencia del propio yo, fijarle un límite a esa autosuficiencia que tiende a reducir al propio deseo el valor de la realidad. Tres poderes están allí para decirse recíprocamente uno, todo, no. Uno, todo, no. Y el resultado de esta posibilidad de restringir la omnipotencia de un poder es el reconocimiento filosófico fundamental de la alteridad, del otro, de lo otro, de la presencia de un otro en relación con el cual es preciso articular la propia identidad. La Argentina adolece de un desconocimiento arcaico de la alteridad en la actual configuración política que tiene el oficialismo. Se trata de un problema muy profundo, que es el resultado de un concepto de la educación asentado en la necesidad de delegar en uno la totalidad de la comprensión de lo real. Son formas muy primitivas de organización política e implican un extravío muy hondo con respecto a los desafíos que formula el presente. Argentina se pone a tono con los desafíos de la época después de haber creado la Constitución y hasta aproximadamente 1930, porque ya el segundo gobierno de Irigoyen evidencia una cierta y marcada, diría yo, intolerancia hacia la vida constitucional y parlamentaria. Pero no está escrito en ningún lado que los países no puedan recuperar su capacidad de acción. Hoy estamos viendo fenómenos muy curiosos con el caso del Paraguay, con el caso de Bolivia, el Perú. Pero ¿de qué depende la capacidad de capitalizar nuestros fracasos? De la conciencia crítica y autocrítica, de la posibilidad de abandonar el terreno del pesimismo y del optimismo, de la presunción de que las cosas van a cambiar si el hombre es tarea, porque el hombre es medularmente tarea, es un proyecto. Ser humano significa insistir en ser. Insistir en ser. Somos la única especie que está convocada a desplegar su idiosincrasia como tarea, porque no tiene primordialmente naturaleza en el sentido de que en nosotros la biología no es todo. Un canguro no tiene que poner empeño en ser canguro. No hay canguros interesados en madurar. La biología se ocupa de todo porque en el animal no existe responsabilidad subjetiva. En la nuestra, si no hay responsabilidad subjetiva, se produce la extinción de nuestro espíritu.
Y entonces duramos, pero ya no existimos. La duración es una demanda que los totalitarismos le hacen a las sociedades. Las quiere durando, pero no las quiere existiendo. No quiere hombres que sean tarea, quiere hombres que sean serviles, es decir, que estén constituidos de una vez para siempre, como seres con una identidad hipotecada. Argentina hoy siente los efectos de esta pasión por la inmovilidad totalitaria. ¿Cómo se transforma todo esto? ¿Cómo se puede trabajar en uno contra esta corriente? Hay un aspecto que me parece importante, que es, en primer término, el don de indignación. La indignación no basta, porque la indignación se agota en su propia energía. Pero es un primer indicio de disconformidad con los hechos tal como son. Su, vuelvo al término, capitalización depende de la posibilidad de transformar la indignación en tarea de desarrollo. La tarea de desarrollo implica reconfigurar los lazos sociales mediante un intercambio permanente de propósitos, de intenciones. Todo lo grande empieza pequeño. Cualquiera de ustedes que relea la epístola a los Romanos de Pablo advertirá que ese hombre tenía interlocución con 25 personas, no con 200 millones de cristianos. 25. Pero para sostenerse en la convicción de un ideal, no hay que empezar por sumar, hay que empezar por dejar de ser uno y advertir que primero viene dos y después viene uno, porque lo que nos da identidad es la interlocución con el otro. Es la posibilidad de ser reconocido por la mirada del otro como alguien que tiene significación. Y para sostenerse en esa tarea y en ese empeño, también es muy importante comprender que la Argentina tiene facultades, pero no tiene universidades. ¿Por qué no tiene universidades? Por supuesto existen, todos nosotros provenimos de universidades, pero en un sentido fundamental no las hay. ¿Por qué? Todos somos facultados, habilitados para el ejercicio de una profesión determinada. Pero no somos universitarios aún, porque el sentido de la cultura universitaria es la visión orquestal del saber, de la interdependencia entre lo que hago y lo que hace el otro. Universidad quiere decir orquestación, integración de lo mío en un proyecto de conjunto, pluralismo. Sin solistas no hay orquestas, con solistas solamente tampoco. Lo orquestal es la posibilidad de ejecutar con responsabilidad personal cada uno su instrumento en el marco de una melodía configurada como colectiva. Esta es una tarea infinita. Las democracias republicanas no son sino perfectibles, no son perfectas. Solo los totalitarismos se postulan como perfectos. Las democracias son perfectibles porque son imperfectas. Y la imperfección de las democracias es estimulante porque permite descubrir por dónde hay que ir para atenuar el efecto del error. Los discursos totalitarios no reconocen errores, son encubridores del error, mistifican la realidad y producen una nueva clase de desaparecidos, que ya no son los secuestrados, ni los eliminados, ni los que siembra la guerrilla, no, son aquellos a quienes se les ha negado el derecho de la ciudadanía y por lo tanto deben estar sometidos a regímenes de dependencias de estados paternalistas y de discursos únicos. Es posible que Argentina
por el agotamiento que puede estar atravesando el oficialismo, se encuentre ahora ante la necesidad de cambiar. ¿Está en condiciones de hacerlo? ¿Ha habido una capitalización de los errores del pasado suficientemente rica como para innovar? ¿Cómo podemos salir de la fragmentación clásica que padece la política de nuestro país entre liderazgos incompatibles? Necesitamos convergencias programáticas entre dirigentes que puedan competir por la presidencia de la nación, pero que sean capaces de generar una plataforma de políticas de Estado básicas y de hacerlas públicas antes de las elecciones, para que la sociedad desplace la pregunta hasta ahora vigente, ¿quién va a presidir la nación?, por otra infinitamente más interesante, que es quién va a ejecutar las políticas consensuadas por todos los que compitan. Esto es posible. Sobre todo es posible cuando se advierte que es necesario. Que la actual fragmentación que padece la oposición en nuestro país es el resultado de una incomprensión muy profunda de los desafíos del presente. Mucho, pero mucho más importante que escuchar el programa que pueda tener un candidato es entender cómo intercambia ideas con otros para fijar un repertorio básico de políticas de Estado que no pueden ser eludidas por ninguno de ellos. ¿Y qué prioridades son las que puede tener un candidato cuando dice, bueno, aún no es el momento? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento si estamos en una sociedad que clama por escuchar a sus dirigentes, inspirados por el sentido común, que permita entender que primero está la república y la democracia republicana, y después las disputas de los liderazgos? Esto es posible, es necesario, tenemos cultura cívica para lograrlo. Debemos intentar promoverlo, exigirlo. Todos los medios están a nuestra disposición, desde las manifestaciones públicas de la ciudadanía hasta la participación en los medios de quienes son voceros de una opinión personal. Pero debemos intentarlos para que la renovación no sea epitelial. Porque cambiar de gobierno puede traer alivio, pero más alivio y alegría puede traer cambiar de dirección. Pero para cambiar de dirección hace falta espíritu universitario, sentido de la interdependencia, sensibilidad orquestal, capacidad de diálogo, claudicación del ideal narcisista de yo, el supremo, como diría Roa Bastos. ¿En qué mundo es preciso inscribir la Argentina del presente? Restaurar el valor de la ley es primordial, de la supremacía de la ley, de la no sujeción de la ley al poder político. Es indispensable y es posible si se advierte que es necesario, en el sentido sarmantiniano de lo que significa lo imprescindible. Buscar la interdependencia donde preponderó el fragmento es empezar a trastocar la vigencia de un pasado estéril por un porvenir posible y fecundo. Aquí llegamos a un punto clave, que es la noción de progreso. El gobierno se declara progresista. Vamos a ver, en la medida de mis posibilidades, por qué no lo es. Yo creo que el auténtico progresismo se evidencia en la aptitud para renovar el repertorio problemático de una nación, para renovar el repertorio de problemas que enfrenta una nación, descubrir nuevos problemas mediante la solución de los viejos, es ser progresista. Y el progreso en este sentido
permite discernir que hay naciones que tienen problemas graves y otras que además tienen problemas interesantes. No solo graves, interesantes porque extraen sus nuevos problemas, los descubren cuando deciden no hacer más sillas. Es decir, la solución de los problemas pendientes que se repiten crónicamente permiten ingresar en la política, al igual que en la ciencia, a un terreno inédito. Un hombre interesante no es un hombre que no tiene problemas. Un hombre que no tiene problemas es un difunto anticipado, digamos. Pero lo que vuelve interesante a un hombre es el vínculo que entabla con sus problemas. Es imperioso tener problemas adolescentes hasta los 22 o 23 años, pero si se prolongan en el tiempo ya no es interesante. Ahí hay un anacronismo muy profundo. Y cuando un país está gobernado por adolescencias tardías y patologías precarias, el país se vuelve infantil, se vuelve el país del que hablaba María Elena Walsh, se vuelve un jardín de infantes. Entonces es necesario advertir cómo se alcanza la renovación problemática. En ciencia, y los matemáticos en ese sentido son formidables, los matemáticos cuando encuentran una solución, en general ponen junto a la solución una X, que significa esto es así provisoriamente. Este carácter provisional de las soluciones no niega su valor funcional, pero admite la posibilidad de transformar esas soluciones de conformidad con las nuevas exigencias. En consecuencia, me parece, podemos decir que la Argentina desconoce el progresismo porque no ha innovado el repertorio de problemas que le permitan salir de la encrucijada en que se encuentra. Y debemos ir hacia el progresismo a través de la consolidación de un proyecto democrático republicano que permita ejercer este doble don maravilloso de la autonomía de cada uno de los poderes del Estado en una situación de interdependencia entre ellos que acote recíprocamente el propio protagonismo. Nos toca vivir en una realidad internacional complejísima. Puede decirse que Occidente hoy está amenazado por nuevas formas de fundamentalismo que no provienen de su entraña ni de las tradicionales necesariamente. Pero ¿cuáles son los recursos y la solidez verdadera de los valores democráticos que permitan hacer frente a esta nueva crisis de la convivencia? Las grandes naciones de Occidente, los países desarrollados, enfrentan hoy una crisis de liderazgos muy importante, muy importante. Las instituciones democráticas no se sostienen mecánicamente en la alternancia solamente. Requieren capacidad, formación, espíritu humanista, sentido orquestal de la realidad en la que se vive. Requiere esencialmente estadistas. Hay una crisis de estadistas en el mundo donde ellos son indispensables, que es en las democracias. No es casual que así sea. Las democracias han descansado demasiado tiempo sobre los beneficios de su desarrollo y escasamente sobre las demandas que hace su cuidado. Hoy tenemos más consumidores que ciudadanos. Y los consumidores suman y restan. Pero el cuidado de las instituciones exige responsabilidad. Y la responsabilidad debe provenir de aquellos centros donde se cultive el espíritu crítico. Necesitamos maestros en las escuelas, no empleados públicos solamente. Es inútil distribuir computadoras si no se trabaja por la construcción de una subjetividad nueva y rica. Miren, hay una anécdota hermosa de Eddington, el físico, discípulo de Einstein, que con un humor muy inglés contaba lo siguiente. Él decía, todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. Es decir, si uno traslada mecánicamente lo que el laboratorio le evidencia a la realidad externa al laboratorio,
y trata de proceder con un reduccionismo peligrosísimo, termina por no comprender la complejidad de lo real. Sin especialistas no podemos vivir. Es más que evidente, pero con especialistas solo tampoco. Necesitamos gente con espíritu de conjunto, con sentido de la interdependencia entre las partes. Entonces, en ese sentido, la nueva globalización propone un problema y también propone un camino. Y la Argentina tendrá que encontrar la manera, si se renueva en el orden problemático, de inscribirse en esa nueva globalización. Nosotros estamos precedidos por varias formas de globalización. La globalización no es un fenómeno nuevo, ha tomado nuevas formas. Pero la primera globalización que nosotros conocemos es la romana. Esta idea romana de crear un mundo que esté inscripto en el concepto romano de realidad, de tal manera que cuando uno se desplaza de un punto a otro del imperio, está siempre bajo la cosmovisión romana. Urbis et orbe. Luego de la globalización romana sobrevino la globalización cristiana, esta idea extraordinaria de ser católicos, es decir, universales, en un mundo donde la dimensión del espacio, el tiempo, la inscripción en una clase social ya no cuentan como dimensiones fundamentales de la identidad, porque la identidad viene dada por la relación amorosa con el prójimo, sea cual fuere la latitud en la que uno se encuentre. Hay una tercera idea notable de la globalización, con sus consecuencias negativas y positivas, que fue el descubrimiento de las Américas, el viejo mundo descubriendo el nuevo mundo e intentando inscribirlo en su propia cultura. De tal manera que uno estaba en la nueva Ámsterdam, desplazándose de la vieja Ámsterdam, pero está esta idea de que el mundo es unidad más allá de sus diferencias. Luego la Revolución Francesa, otra idea extraordinaria basada en la convicción de que el hombre es por naturaleza un ser digno, más allá de los títulos que pueda exponer o de la pertenencia a una clase determinada. El hombre es libre, libre por estructura, libre por naturaleza, esté donde esté. La Revolución Francesa tenía también sus limitaciones. Esto valía para los hombres, no para las mujeres. Las mujeres tuvieron que pelear un poco más para ser inscritas en el campo pleno del derecho. Y luego de la Revolución Francesa viene la Revolución Industrial, esa otra concepción de lo global aportada por el desarrollo de la tecnología y del conocimiento. Hoy enfrentamos una globalización extraordinariamente novedosa y compleja que implica la disolución, en un sentido fundamental, de las nociones de espacio y tiempo. Hoy es posible estar en otro lado mientras uno está en el suyo. Tiempo y espacio han pasado a ser variables no necesariamente condicionadoras, sino condicionadas. Pero esto en un aspecto relativo. El hombre sigue siendo tiempo y sigue ocupando un espacio, y su alegría y su dolor son incanjeables. Pero lo cierto es que si la globalización a la que hoy estamos enfrentados, en el sentido de tener que ir hacia ella, no implica la capacidad de conciliar unidad en la diferencia, reconocimiento de las particularidades culturales inscritas en una noción de conjunto, difícilmente lograremos conciliar lo singular con lo general, lo privado con lo público, los virtuosismos propios del solista con la dimensión melódica del orquestal. Este es el gran desafío y la Argentina no está preparada para hacerlo porque ha privilegiado la insularidad en el orden político. Hablo de los gobiernos, pero podemos transformar esto. Tenemos recursos en el orden científico también para hacerlo. La paradoja de la Argentina es que no ha perdido contemporaneidad
en órdenes fundamentales del conocimiento, pero en el orden político la propensión es arcaica en quienes nos dirigen. La barbarie no es la necesidad de destruirlo todo a través del estruendo y la violencia ejercida en forma sanguinaria. La barbarie es la claudicación ante los desafíos del presente y la necesidad de reiterar lo que ya se sabe como si fuera nuevo sin revisarlo críticamente. Por eso, y para finalizar, la sociedad del conocimiento, que es la sociedad dominante en la cultura de principios del siglo XXI, le abre a la Argentina enormes posibilidades de inscribirse en ella con recursos propios. Pero para eso es fundamental que la política entienda por dónde pasa la capitalización de su pasado. Como les decía, no hay garantías de que vayamos en la dirección adecuada. Lo imprescindible es salir del estancamiento en el que estamos para correr el riesgo venturoso de la innovación. Muchas gracias. Muy amables. Sí, cómo no, claro que sí. Doctor, va a permitir alguna pregunta, porque hay mucha gente, como para que todos puedan hacer, pero 3 o 4 preguntas de gente joven. Claro, eso es una caracterización peligrosa. Porque acá todos somos jóvenes. Ahí está. Nadie ha renunciado a aprender. Usted, aprovecho para contarles una anécdota antes de que hagan las preguntas preciosas en torno a la juventud. Decía a Charles Dickens en una de sus novelas que él se había ido de la casa de su padre a los 17 años porque no lo soportaba más y que regresó a los 28 porque el padre estaba cambiadísimo. Gracias. Quería preguntarle, ¿qué nos puede decir sobre el resurgimiento del fundamentalismo musulmán respecto de la globalización? Bueno, yo creo que la globalización representa para los sectores radicalizados del pensamiento islámico un riesgo de muerte. Un riesgo de muerte, porque globalización es integración, integración es reconocimiento de la interdependencia, y esto de alguna manera pone fin al aislamiento en el cual se sostienen en primera instancia los fundamentalismos. En segundo lugar, los obliga, por supuesto, a renegar de toda alteridad, y esto se lleva a cabo de distintas maneras. Internamente, eliminando las diferencias dentro del propio grupo. Externamente, buscando la eliminación de esa alteridad a través del enfrentamiento con civilizaciones que promueven puntos de vista matizados. Pero es curioso porque creo que Huntington tenía razón cuando él hablaba del choque de las civilizaciones. Lo que ocurre es que el riesgo mayor que se corre con respecto al Islam es homologarlo a las posiciones radicalizadas y fundamentalistas. Creo que en Occidente debe hacerse un gran esfuerzo para reivindicar el valor y la riqueza de la cultura islámica, pero que también ese Islam matizado y rico debe contribuir con su propia explicitación del conflicto que se está viviendo a defender su derecho a formar parte de un pluralismo grande. Me parece de todas maneras que el momento en que el radicalismo islámico ha elegido ponerse de manifiesto es el más propicio para él, porque es un momento de gran fragilidad en la cultura occidental, en las democracias desarrolladas. Ya sabemos que los Estados Unidos está hoy enfrentado a ese debate notable que hizo con que Obama tenga que transitar de una posición pacifista a reconocer que está al frente de una nación que tiene responsabilidades muy grandes frente al mundo y a tomar posiciones de confrontación bélica. Por otra parte, creo que ese radicalismo constituye una fuente de tentación muy grande para muchas personalidades en Occidente.
porque allí donde el secularismo ha minado en buena medida el peso y el valor de las religiones monoteístas, allí donde la política o las democracias se han visto fuertemente vulneradas por la dificultad para sostenerse como regímenes de calidad conceptual y política, allí los fundamentalismos también prosperan como un espacio que permite amparar en un sistema de creencias presuntamente sólidos necesidades de identidad que son muy profundas. Así que tengo yo la impresión de que Occidente está enfrentado a este conflicto con más necesidades que recursos plenos. No porque militarmente no los tenga, sino porque las democracias occidentales hoy están sumamente debilitadas en términos de credibilidad de sus propios países. Se las necesita, pero no sé si están ofreciendo todo lo que se necesita. Tomando su sugerencia de que lo importante no es cambiar de gobierno, sino cambiar de dirección, y viendo la experiencia en el último año y medio de algunos movimientos cívicos, donde creo que ha habido logros no desdeñables, como contribuir indirectamente a que la Corte Suprema vetara una ley muy importante. Mi pregunta tiene que ver con la impunidad y si no le parece que a veces la sociedad, sin querer, como usted dice, tendemos a repetir y en eso de repetir tomamos como algo que no es cambiable esto de que en el país la impunidad va a seguir y nadie puede ir preso, y si en eso no tenemos una responsabilidad por repetición los propios ciudadanos. Bueno, si partimos de la premisa básica que planteé al comienzo de mi exposición, y es que la contemporaneidad se gana mediante una educación que promueve la interdependencia entre lo privado y lo público, creo que todos tenemos responsabilidad. Pero remontar el maniqueísmo en que el actual gobierno ha sumergido a la sociedad exige, entre otras cosas, en el orden de la comprensión de lo que es la impunidad, entender que este es un gobierno, digamos, o nos gobiernan fuerzas desde hace 10 años, que han promovido la idea de que aquí la violencia armada se llevó a cabo entre culpables e inocentes. Y creo yo que eso es un gravísimo error que es necesario empezar por advertir y de alguna manera reparar. La guerrilla ha quedado, diría yo, marginada de toda responsabilidad en la producción de la violencia que se generó en el país. Y esto es gravísimo, porque obliga, visto desde una perspectiva puramente reflexiva, a encontrar un único culpable y no responsable, culpable por todo lo que ha sucedido. Traslademos eso a otros órdenes de la vida pública. El delito económico, que aparece como un axioma de impunidad en el país. Es decir, es posible considerar el ejercicio del poder y el delito económico. Nosotros tenemos figuras que necesariamente deberían quedar en manos de la justicia, porque no solo porque han cometido delitos económicos, sino porque el delito económico ejercido desde las más altas investiduras de la nación desacredita a las investiduras. Y un país sin investiduras respetables es un país que tiene poca vida por delante. Entonces, fíjense, si en los años 80, cuando el presidente Alfonsín alcanza la presidencia, se juzga a las Fuerzas Armadas y no se juzga a la guerrilla, y se sigue sin juzgarla, pero además se la santifica, si además el ejercicio de la función pública queda en manos de delincuentes, se ha agravado en la Argentina el tránsito del autoritarismo o de los gobiernos autoritarios a las democracias plenas. Se ha agravado. Entonces es indispensable
que esa reconsideración crítica en manos de la ley se lleve a cabo si queremos sanear el ideal de lo democrático mediante medidas que prueben su fortaleza. Necesitamos una justicia independiente por sobre el poder político, que sea capaz de generar esas medidas de equilibrio. Les quería preguntar, usted se refirió a la Argentina como el único país decadente de Latinoamérica. Yo creo que Venezuela está también con justo la Argentina. Entonces, quería preguntarle cuáles son las diferencias y las coincidencias entre la situación argentina y venezolana. Bueno, siempre dentro de un planteo general le diría que Venezuela nunca alcanzó el desarrollo de la Argentina. La Argentina fue un país extraordinariamente innovador en términos de integración y de inclusión social, pero notable. Nos parecemos en lo peor, pero no en lo mejor. Y si digo que la Argentina es el único país decadente, sin querer ser contundente, lo que quiero señalar con eso es que nosotros provenimos de un desarrollo excepcional que hizo de este país un país innovador, conciliador, ecuménico. Venezuela nunca alcanzó estos niveles que nosotros alcanzamos en términos de integración. Por supuesto que alcanzó desarrollos parciales, pero el tema son los desarrollos parciales justamente. Todos los países de alguna manera han tenido algún desarrollo parcial. Lo fundamental es la integración social, el guardapolvo blanco, la clase media, la posibilidad de entender que esa clase media, en tanto se integra a la sociedad plenamente, se argentiniza. Inmigrantes que llegan a este país y encuentran dignidad cívica en él. Pueden trabajar, pueden ahorrar, pueden participar de la construcción de una identidad nacional, no integrarse a una identidad nacional ya construida, sino contribuir a crearla. Estos son fenómenos que me parece a mí deben ser tenidos en cuenta porque permiten advertir lo que son las energías sociales de una nación como esta, cuando se tiene dirigencias conscientes del desafío del porvenir o de la salida de la encrucijada. Me gustaría preguntarle... Bueno, he tratado de decirlo en el transcurso de esta exposición. Claro, el cómo, algunos indicios he dado, pero digamos, ante todo lo siguiente. Yo creo que en el caso argentino es muy interesante advertir que el debilitamiento del populismo, dentro del cual incluye la noción de caudillismo, en este caso, ha provenido en buena medida, en nuestro caso argentino, mucho más de su propio consumo interno, es decir, de su anemia propia, de su desgaste propio, mucho más que de la fuerza que la oposición ha hecho para lograr ese desgaste. Los populismos tienden a devorarse a sí mismos, fatalmente, porque no tienen descendencia en términos de liderazgos. Son fenómenos que se pueden repetir periódicamente, pero con liderazgos no transferibles. Eso no significa que constituyan un peligro menor. Pero la posibilidad del cambio, el cómo del que usted habla, depende, insisto, para mí, de la capacidad de capitalizar el fracaso de la democracia en la Argentina mediante la comprensión de todo aquello que más allá de estos 10 años, antes de ellos, ha contribuido a debilitar en la sensibilidad colectiva el espíritu de la democracia. Hay una transición incumplida hacia los desafíos del presente que en la Argentina comienza a manifestarse hace mucho tiempo. Me parece que es preciso comprender y al mismo tiempo hay que actuar.
Y es posible actuar y comprender a la vez. El movimiento es doble. Generar institucionalidad sólida, democráticamente idónea, y al mismo tiempo educar y educar y educar. Esto ha probado en la historia de nuestro país que ha tenido una fecundidad enorme. Una fecundidad enorme. Y sobre todo no dejarse devorar por la ansiedad que genera el puro actualismo. Un rasgo distintivo de la cultura de nuestro tiempo es la pasión por la inmediatez. Todos quisiéramos ver los resultados de este proyecto. No, yo quiero verlo. ¿Cuándo no voy a ver los resultados? Perdón, ¿quién es uno para ver los resultados? Nosotros debemos emprender la tarea en la dirección adecuada, pero los resultados los habrán de ver quienes sepan a través de generaciones sostener el proyecto. Y esos resultados nunca serán definitivos, serán siempre perfectibles. Debemos cambiar nuestra idea de la realización. Los hombres no han nacido para realizarse, si por esto se entiende consumarse de una vez por todas. Han nacido para intentar volver a empezar perfeccionando su tránsito en el tiempo. Somos tarea, y esto es un enorme esfuerzo. Depende fundamentalmente de la capacidad de innovación, de riesgo y de conciencia histórica que tengamos para emprender la tarea. Cómo no se puede poner en práctica como se pone en práctica la toma de una medicina para curarse, lógicamente, una enfermedad circunstancial. Requiere mucho tiempo y solo puede alentarnos en el enfrentamiento de esa larga tarea la conciencia de quienes nos precedieron en el esfuerzo. Nuestra tarea no es más difícil que la de Sarmiento. Doctor, ¿cree usted que de alguna forma el Papa Francisco puede ayudarnos a encontrar nuestra contemporaneidad que hoy nos falta? El Papa Francisco parece ser un hombre que se desvive por lograr la contemporaneidad de la Iglesia en órdenes fundamentales. Es un hombre que está preocupado por el porvenir de Occidente y naturalmente lo está también por nuestro país. Pero me parece que es conveniente no confundir la dimensión de lo religioso con la dimensión de lo político. Debemos celebrar que la Argentina pueda tener un Papa como Francisco, pero debemos, creo yo, no presumir que es del Papa de quien debe provenir fundamentalmente la orientación que la Argentina necesita. Sumemos su voz a otras voces imprescindibles. Bueno, muchísimas gracias.